En este apartado vamos a ver recursos y características de micrófonos para poder grabar adecuadamente y algunos factores que pueden jugar a nuestra contra a la hora de grabar o a nuestro favor después de que conozcas todo esto. Te puedo asegurar que una vez hayamos visto esto, tomarás más en cuenta tus grabaciones, tu colocación del micrófono, la posición en la sala y todo será más óptimo. Y antes de continuar, panita, te recuerdo que este contenido era contenido de pago de mi página web y te va a aportar un montón de valor, así que no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte esta serie de vídeos que voy a estar subiendo, que será un curso completo para que puedas grabar, mezclar y masterizar tus canciones de forma profesional. Suscríbete y deja tu me gusta. Vamos con el vídeo. Tenemos que pensar que todo parte de la base de la grabación. Si tenemos una mala toma de grabación, no hace falta que nos pongamos a ecualizar y a comprimir porque la toma seguirá siendo mala. ¿Se puede mejorar? Sí, pero no es lo que toca. Lo que toca es grabar como toca y donde toca, ¿vale? Antes de nada, antes de empezar, debemos de tener en cuenta que los micrófonos tienen un ruido de piso, como llaman en Latinoamérica, ruido de fondo, que cada uno pues responderá distinto, tendrá un distinto nivel de ruido de fondo a distintos dBs y esto se debe pues a la fabricación del micrófono, a los componentes electrónicos que lo componen, etc. Cuanto más caro sea el micrófono, generalmente, no quiere decir que la regla siempre sea esta, pero cuanto más caro sea, generalmente si es de condensador, más abajo estará el ruido de fondo. Esto significa que si nosotros le damos gain a nuestro previo porque el cantante está cantando flojo, porque el cable es muy largo, porque eso también influye, o por el factor que sea, pues empezará a asomarse ese ruido de fondo. Y cuanto más nos va a afectar también es cuando comprimamos, por ejemplo, porque el compresor, que esto lo veremos en un apartado de compresión, lo que va a hacer es levantar toda la señal. Y ahí pueden empezar a venir los problemas de tener un zumbido de fondo como un ruido blanco, un ruido rosa, es por esto. ¿Vale? Pero generalmente pues verás floor noise menos 140 dBs. Buah, es un montón, ¿vale? Así que asegúrate también a la hora de elegir tu micrófono que este componente es importante. Vale, vamos a pasar ahora al apartado de los tipos de micrófonos que encontraremos. Encontraremos en la mayoría de casos y sobre todo en condensadores, porque los micrófonos dinámicos generalmente vienen con un patrón polar, generalmente, y no se puede intercambiar. Pero en los de condensador, sí. En este caso, este micrófono se puede alternar hasta con 7 patrones polares. ¿Qué significa esto, Cori? Vale. Pongamos que tenemos el micrófono visto desde arriba. Vamos a poner varios porque vamos a ver varias figuras. Esto sería el micrófono visto desde arriba y primero iremos con el patrón polar más genérico, más usado. Generalmente los micrófonos tienen el patrón polar omnidireccional. No significa que todos, ya lo digo, pero bueno, en la mayoría, a partir de un costo, pues podremos intercambiar estos patrones polares. El omnidireccional capta por todo igual en la sala, o sea que si nosotros tenemos el micro en el centro de la sala, todo el sonido que vaya a incidir en él, por todos los lados, pues va a ser captado. Después tenemos el patrón polar cardioide, que también es muy típico, que captaría más de adelante que de atrás, porque los micrófonos hay que saber que tienen una posición delantera y trasera. Generalmente, cuando el micrófono no es tan específico, digamos, como este, que se sabe muy bien cuál es la parte de adelante y la de atrás, suelen tener la figura del patrón polar delante, pero esto te conviene mirarlo en las especificaciones porque ha habido gente que me ha dicho no, es que grabo y mi voz se escucha muy flojo y después me doy cuenta de que está grabando con el micrófono al revés, así que mira cuál es la parte delantera del micrófono. Esta figura, como digo, se va a encargar de recoger más de adelante que de atrás, se producen unas pequeñas cancelaciones atrás, generalmente la cápsula de atrás también recoge sonido, pero por la diferencia de retrasos y todo lo que se produce alrededor, capta menos. Esta figura es la más usada, ¿vale? Para grabar voces. Esta sería aquí nuestro cantante, grabaría aquí
y el micrófono seguiría recogiendo un poquito de ambiente. Esto sirve para que no sea tan muerta la grabación, para que tenga un poquito de vida. Y ya después también hay micros que dentro de un cardioide tienen diferentes respuestas, los cardioides. O sea, hay micrófonos que recogen más de atrás, hay micrófonos que recogen menos, hay micrófonos que tienen el cardioide más cerrado y después encontraremos también micrófonos supercardioides que recogerían igual de adelante, ¿vale? Que este o un poquito más estrecho y muy poco de atrás. Esta figura nos puede servir si tenemos mucha reverberación en la sala. Y después encontraremos otra típica, la figura de 8. Esto significa, recuerda que estamos viendo el micrófono desde arriba, la figura de 8 significa que va a recoger los mismos grados de amplitud respecto al micrófono, ¿vale? Va a recoger los mismos grados de adelante que de atrás. Esta figura sirve para hacer técnicas mid-side, por ejemplo, que esto lo veremos en otro capítulo porque si no, esto se va a hacer muy largo. Vale, ¿qué debemos de tener en cuenta entonces? Ya sabemos esto, que en la mayoría de casos para grabar voces y en estudio más vamos a usar micrófonos cardioides o hipercardioides. Estos micrófonos, aunque recojan poco de atrás, siguen recogiendo. Así que, ¿qué es lo primero que te voy a recomendar? Que si tú tienes una fuente de ruido que se te cuela de fuera, coloques el micrófono de espaldas, ¿vale? El micrófono. Para que me explique bien. Yo tengo aquí una ventana. Si yo me quisiera colocar en la sala para grabar y se me está colando mucho ruido, que en este caso no ocurre porque está bien aislada la ventana, pero en el caso de que ocurra, pues yo me tendría que poner mirando a la ventana. Por ilógico que parezca. ¿Por qué? Porque el micrófono desde la parte de atrás recoge menos que de adelante. Ahora bien, aquí se pueden presentar más problemas. ¿Por qué? Porque al nosotros ya conocer esta respuesta del micrófono, también debemos de saber cómo colocar el micrófono situado en nuestro home studio y sobre todo si tenemos paneles acústicos. La gente que hace, coloca el micro enfrente de los paneles, pero con los paneles a la espalda del micrófono, para que se entienda. Esto es la cara y esto es la espalda, la parte trasera. Pues la gente lo que hace es colocar el micrófono mirando de espaldas a los paneles y está mal. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, solo tenemos una zona cubierta de paneles acústicos, nos conviene encararnos con la parte delantera a los paneles, porque el sonido va rebotando en la sala y lo que va a hacer es incidir en la pared, rebotar, y esto va a provocar cancelaciones. Si yo estoy más cerca de los paneles que de mi pared trasera, me conviene encarar el micrófono a esos paneles. Cuando el sonido vaya, rebote por la sala y rebote ahí atrás, lo que va a pasar es que se va a provocar porque el sonido viaja a 340 metros por segundo. Es muy rápido. Entonces va a rebotar, se va a reflejar el sonido, van a coincidir frecuencias y van a haber cancelaciones. Ahora veremos distintos puntos de escucha en la sala y dónde me quedaría yo para grabar en este home studio. Esta de aquí sería la típica posición de cómo yo grabo a los artistas. Si te fijas, el micro está encarado a los paneles más o menos. Generalmente yo lo coloco así, ¿vale? 100% encarado, lo que para que me veas bien, pues lo tengo un poquito así, ¿vale? No pasa nada. ¿Por qué lo tengo aquí? Porque yo he hecho distintas pruebas en la sala 1000 veces. ¿Qué pasa? Que puede que tú pienses, hostia, pero se nota reverb. Sí, pero me gusta. Porque yo tengo una cabina de grabación que está muerta, o sea, está súper aislada, pero no me gusta. A mí me gusta el sonido vivo. Después puede que te preguntes otra cosa y vas a ver gente por las redes, ingenieros que dicen no, pero tener el micrófono al revés no sirve para nada porque esto se hacía antes en los de válvulas para que no se calentara y se disipe el calor y tal y cual. Esto ya lo he explicado más veces y tiene su razón. El micrófono está al revés por su razón. Tenemos que entender que nuestra voz no solo se proyecta por la boca. Nosotros, con las cavidades nasales, también emitimos sonido y con la caja torácica también. Por ese motivo, este micrófono está así al revés, porque quiero captar menos de mis fosas nasales, porque tendré una voz más nasal, y aparte quiero captar más la caja torácica. Debemos de entender
que estos micrófonos son direccionales, así que no significa 100% que vayan a captar donde apuntan, como sería un micrófono de cañón, pero sí que se va a ver afectado cómo recoge el sonido. Y esta es una de las formas que a mí me aporta más resultados y mejores resultados. ¿Que quieres grabar con el micrófono al revés? Hazlo, o sea, al revés de como yo lo tengo, no pasa nada. ¿Que quieres grabar con el micrófono así? Hazlo también, no pasa nada, no pierdes nada, no te va a pasar nada ni tu grabación será peor. Yo siento y pienso y noto que da mejores resultados así. Vamos a movernos del lugar y vas a ver enseguida el cambio que hay de reverberación porque no va a haber ningún corte. Este de aquí sería otro punto bueno y yo diría que bastante bueno, sin tanta reverberación, para grabar voces en la sala. Pero esto ha sucedido desde que coloqué estos paneles acústicos que ahora pues absorben bastante y este es un buen punto porque aparte también justo arriba de la cámara hay un panel que está colgando. Esto es útil, pero a la vez a mí me implica que no pueda estar cómodo grabando con el artista, que el artista esté aquí sin poder moverse casi y puedo prescindir de ello. Ya lo digo, yo estoy a gusto y estoy contento con los resultados que obtengo grabando en ese punto de la sala. Me gustan las voces vivas. ¿Que quiero algo un poquito más apagado y más seco? Me puedo colocar aquí o me puedo colocar en una cabina que tengo hecha que es ultra seca. Pero como estoy a gusto así y aparte no puedo tener a un artista aquí porque yo tengo que ajustar los aparatos cuando grabo porque yo suelo grabar con ecualización, con compresión, por poco que sea, aparte se me cuela el sonido del ordenador y al final pues hay que buscar el equilibrio, sacrificar una cosa y potenciar otra. Te voy a dar una solución porque puede que tú ahora digas: pero Cory, yo no tengo tratamiento acústico. Bueno, primero de todo, te aconsejo que si vas a grabar y mezclar, lo hagas. Pero en caso de que no lo tengas, te voy a enseñar una solución que va a ser incluso el sonido más seco que lo que has visto en el otro punto y aquí. Como ves, solución casera y económica. Fíjate, si yo hablo aquí, fíjate lo seco que está el sonido. Sin invertir nada, lo único que haría es colocar el micrófono a una altura prudente, solo necesitas un armario con un poco de ropa y ya está. Que no tienes un armario con un poco de ropa pero tienes un hueco en una escalera o donde sea, colócate ahí unas mantas que estén detrás del micrófono y lo colocas dentro. Y fíjate la diferencia que hay, el sonido es súper seco. Fíjate las diferencias de los 3 puntos de la sala. Esta de aquí sería la típica posición de cómo yo grabo a los artistas. Si te fijas, el micro está encarado a los paneles más o menos. Este de aquí sería otro punto bueno y yo diría que bastante bueno, sin tanta reverberación, para grabar voces en la sala. Y esto sería aquí en el armario con la ropa. ¿Qué pasa? Que si te vas a grabar tú, pues está guay, ¿no? Pero si vas a grabar a un artista, pues tal vez no es lo más cómodo para él o para ella. ¿Qué pasa? Que puede que tú no puedas disponer de un espacio así porque no sé lo que tienes ni lo que dejas de tener, pero generalmente un armario todo el mundo lo tiene en su casa y es una buena solución. Otra solución que te doy es que si el armario no es de puertas corredizas como este, o correderas como se diga, es que abran las puertas, que así empecé yo grabando, abre las puertas del armario, tienes que tener ropa dentro porque si no, si es madera, malo, van a haber reflexiones por todo y aparte, cuando vayas a grabar, coloques una manta. Abres las puertas, colocas una manta y tienes una cabina perfecta y un sonido súper seco. Venga, panita, que yo sé que te está siendo útil. Solo son 2 clics. Dale me gusta y suscríbete. Los demás ya lo han hecho. ¿Ya? Ok, podemos continuar. Una vez sabemos esto, también debemos de tener presente que los micrófonos direccionales producen un efecto llamado efecto proximidad. ¿Qué significa esto? Porque aquí también entra el factor de la distancia con la que grabamos. Dependerá mucho de lo que estés buscando. Las leyes no están escritas, pero sí que hay técnicas que se utilizan en los estudios y que hay que tener en cuenta porque si las hace la gente es por algo y si las hacen los grandes ingenieros
es por una razón. Debemos de tener presente que en los micrófonos direccionales, que la mayoría de los cardioides, los hipercardioides son direccionales, producen un efecto llamado efecto proximidad. Esto significa que cuanto más me acerque yo a la fuente, o sea, cuanto más acerque el micrófono a la fuente de sonido, más graves captaré. De hecho, ahora me he alejado a propósito, pero debemos de buscar un equilibrio. Cuanto más cerca estemos del micrófono, también más se va a notar el efecto proximidad. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy a 10 centímetros y me muevo así, más se va a notar que si estoy a 50 centímetros y me muevo así. Seguro que no se nota tanto. ¿A que sí? Pero aparte de eso, el micro va a captar más ambiente. Aparte de eso, también debemos de tener en cuenta que si nosotros tenemos una persona grabando que tiene muchas sibilancias, que exagera mucho la pronunciación de las eses o que sus eses son así por cómo está hecha su boca, esto hay que tenerlo en cuenta porque cuanto más lejos estemos, fíjate, yo estoy seseando a propósito, cuanto más lejos estemos, menos se van a notar las eses. En cambio, cuanto más me acerque, aparte de tener más el efecto proximidad, más se van a notar las eses. Fíjate, se van a perder en el aire. Si yo ahora hablo así, exagerando las eses aquí, vas a ver que no te molesta tanto que si lo hago así. Si yo ahora hablo así, exagerando más las eses aquí, se exagera más y se excita más. ¿Por qué? Por física pura. Porque las eses son alta frecuencia, desde 5000 Hz hacia arriba, y la alta frecuencia se pierde más en el aire, por el camino. Es más fácil. Pero ¿qué pasa? Que al alejarme también pierdo el cuerpo de la voz. Entonces, una vez sabemos esto, si tenemos una persona, por poner un ejemplo, que tiene la voz con mucho registro de grave, pues tal vez nos conviene alejarnos un poco porque su voz al natural ya nos da eso. Pero si tenemos una persona con un registro más medioso, más agudo y nos falta esa parte de graves en la voz, pues lo podemos exagerar nosotros con el efecto proximidad. Te aconsejo que delimites siempre con el antipop. Esta técnica la utilizan muchos técnicos, no se lo dicen a los artistas. Si tú eres artista y estás viendo esto, pues también lo puedes utilizar para que juegue a tu favor, para que tú siempre tengas una distancia adecuada a la hora de grabar. ¿Por qué? Porque si nosotros captamos una voz con mucho efecto proximidad, seguramente también se pierda inteligibilidad de la voz. Cuanto más lejos estemos, más inteligibilidad tendremos. Entonces, si tú juegas con el antipop, lo colocas aquí, el artista nunca podrá pasar de aquí. O si eres tú el que se graba, nunca vas a pasar de aquí. Entonces, este es tu límite. Además, ¿qué pasa? Que si tú tienes el antipop cerca, ¿vale? Como estaba, como lo tenía yo, es más fácil que yo me pueda acercar así. Y como he dicho, el efecto proximidad, cuanto más cerca estamos, más se exagera. Esto significa que es como proporcional. Si yo estoy a 15 centímetros, no es lo mismo que esté a 10. Más se va a exagerar. Exagerándose hasta unos 12 dB o 14 dB, un montón en la parte de los graves, desde los 1000 Hz hacia abajo. Entonces, fíjate, si yo estoy aquí, me muevo aquí, solo me estoy moviendo así. Nada, me estoy moviendo nada, pero fíjate cómo se nota, cómo se exageran los graves o se van perdiendo un poquito más. Entonces, jugar con esto es importante. Esto aplicaría también a guitarras eléctricas, o a bajos, o a amplificadores, o a baterías. Ahora veremos cómo deberíamos de colocar el micrófono, por ejemplo, a un amplificador de guitarra y las diferentes sonoridades que se puede conseguir con ello. A la hora de microfonear un ampli de bajo o de guitarra, tal y como hemos visto en las voces, que se verá afectada la respuesta del micrófono respecto a la distancia que mantengamos con la fuente sonora, aquí también entra otro factor a tener en cuenta. Y ahora veremos un ejemplo práctico. Nosotros dividiremos el altavoz en dos partes. En este caso, en la parte del centro le llamaremos on axis, que significaría dentro del eje, y hacia afuera, desde la cúpula hacia afuera, le llamaremos off axis. Y hay varias formas de colocar también en el micrófono en off axis, fuera del eje. ¿Qué pasa? Que si nosotros apuntamos con el micrófono directamente a la cúpula
del altavoz, tendremos un sonido más definido y más estridente. Y en caso de que tengamos unas guitarras eléctricas mediosas, agresivas en la alta frecuencia, pues tal vez no nos conviene tanto colocar el micrófono dentro del eje. Tal vez podríamos buscar sacarles un poco de cuerpo colocando el micrófono fuera del eje, porque conseguiremos un sonido más grave. En el caso de un ampli de un bajo, todo lo contrario. Si nosotros tenemos un bajo que es un poquito apagado, tal vez nos conviene buscar el eje para que este tenga más definición, y esto sobre todo para estilos como el punky, el reggae o el rock, donde hayan unos bajos definidos, pues tal vez nos podría servir. Ejemplo práctico. Primero voy a colocar el micrófono dentro del eje y después fuera, y tú mismo juzgarás cómo varía el sonido. Aunque este no es el mejor ejemplo porque esto es un monitor de estudio, pero ¿qué pasa? Que si lo hago con un ampli de guitarra, pues el cono no se ve. Por eso voy a poner este ejemplo, porque generalmente los amplis pues vienen cubiertos con una malla y es difícil ver el cono y a veces hay que buscarlo con un flash. En caso de que vayas a grabar un ampli de guitarra de bajo, hazlo, te será útil para microfonearlo. Vamos allá. Y te voy a poner también un medidor en la pantalla para que puedas ver cómo cambia el sonido. Fíjate sobre todo también en la parte de la baja frecuencia, ¿vale? Así que, como has visto, esto también se puede aplicar, por ejemplo, a percusiones. Si nosotros tenemos un tambor o una caja o lo que sea percusivo, pues también podemos cambiar la respuesta del micrófono y la respuesta de captación del micrófono dependiendo de cómo lo coloquemos. Ahora veremos un ejemplo práctico con los tambores. En este caso voy a grabar este djembe simple, sencillo, y lo que voy a hacer es tratar de golpear siempre en el mismo lugar del tambor, pero voy a variar la colocación del micrófono respecto al centro o hacia afuera. Cuanto más hacia afuera coloque el micrófono, más definido será el sonido y menos grave. Cuanto más hacia adentro, más grave. Así que vamos a hacer la prueba a ver qué tal. Así que, una vez hemos visto ya todo esto, espero que tomen muy en cuenta el micrófono a la hora de grabar. Sabemos que el micrófono, por naturaleza, tiene una respuesta en frecuencia, como vimos en el anterior capítulo. Sabemos que tiene una curva de ecualización, el mismo micrófono, pero si tú te descargas las especificaciones, verás que el micrófono responde distinto a distintos patrones polares. Y puede que también te digan que responde distinto a distintas distancias. Eso está muy bien saberlo, porque así tú puedes saber más o menos gráficamente cómo responde tu micro y dónde colocarte o dónde colocarlo a la hora de grabar. Porque si nosotros estamos lejos y sabemos que alejándonos esta curva pues tal vez se haga un poquito más plana, menos abrupta, y aparte que aquí podríamos tener un realce, lo que tenemos es una atenuación, porque a medida que nos alejamos pues se va a perder la parte grave de la voz, pues ya tenemos bastante información aquí. En cambio aquí puede suceder lo contrario, puede que esta curva siga así, pero al yo acercarme al micrófono esto se exagere de esta manera. Muy importante tenerlo en cuenta. En el próximo capítulo hablaremos de la compresión y veremos una técnica muy buena para comprimir y te voy a enseñar cómo funciona un compresor sin usar un compresor.
Ya lo verás porque te va a dejar loco, pero por fin vas a entender los compresores. Ya sabes, panita, si este contenido te ha aportado valor y te ha sido útil, deja tu me gusta y suscríbete. Te dejo por aquí en este playlist el curso gratuito completo que estoy subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo.